Amada iglesia, buenas tardes, qué bendiciones estar con ustedes en este día donde seguimos aprendiendo los hábitos de Jesús con nuestro devocional. Espero que esté siendo de edificación para ustedes como lo está haciendo para mí. Ayer el pastor enfatizaba sobre las relaciones familiares y cómo este tiempo es bueno, es propicio para que nosotros nos reforcemos esas relaciones familiares, sanemos algunas cosas que de pronto están dañadas, heridas, reconstruyamos nuestra relación familiar con nuestros seres queridos, pues que los tenemos ahí, y también con otros, porque yo sé que más de uno que me está viendo estos días ha estado en videollamadas y en llamadas y en chats con sus seres queridos, preguntando cómo están, cómo van, porque pues tenemos de pronto un poco más de tiempo y hemos sacado tiempo para volvernos a hablar con personas, con nuestros seres amados que de pronto no hablamos hace mucho, que están lejos o que están en la misma ciudad, pero la cuarentena no nos deja verlos de todas maneras. Les quiero contar una historia que me contó mi mamá hace unos años. Es la historia de un sapito. Este sapito iba saltando, saltando, saltando y de repente se cae en un pozo. Y entonces el pozo es muy profundo y el sapito no puede salir. Y de los gritos y de todo lo que hace llama la atención y otros sapitos vienen y se ponen alrededor del pozo. Pero estos sapitos, en vez de ayudarle, empiezan a gritarle cosas feas al sapito que estaba en el pozo. Sin embargo, el pozo era tan profundo que el sapito que estaba en el pozo no alcanzaba a escuchar qué era lo que le decían, y él pensó que lo estaban era animando a que se esforzara, a que saliera de ese pozo, y eso fue lo que lo llevó a esforzarse y por fin salir del pozo. Las relaciones humanas son muy importantes. Nosotros necesitamos hacer relaciones, tener amigos, mostrarnos amigos. Y Jesús era un maestro en esto. Jesús se la pasaba con sus amigos todo el tiempo. Jesús dedicaba tiempo de calidad para sus amigos. Iba a las casas de ellos a cenar, caminaba con ellos, les enseñaba. Encontramos a Jesús varias veces con niños, encontramos muchas veces a Jesús con las personas más vulnerables de la época, y Jesús se mostraba amigo, y Jesús le gustaba hacer relaciones, y Jesús disfrutaba este tiempo con sus amigos. Les quiero contar tres de las historias que de pronto ustedes se saben, que prueban esto, que comprueban esto. ¿Sí? Una de ellas la encontramos en Juan 8:10-11, y es cuando le traen a Jesús a una mujer que fue encontrada en pecado y están presionando a Jesús para que la juzgue. Y los hombres que la traen precisamente también la están juzgando y quieren apedrearla, porque ese era el castigo para el pecado en que la encontraron. Y Jesús lanza una de esas frases de Jesús que han hecho historia, que todo el mundo se las sabe, que, mejor dicho, es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso los dejó calladitos a todos y se fue. Para Jesús era importante esta mujer, aunque para los que la estaban juzgando, esta mujer mereciera morir, ¿sí? Pero Jesús la salvó en ese momento, la libró en ese momento. Era una proyección de lo que Él iba a hacer con todos nosotros, de librarnos del pecado, y le enseña esto. Hay otro momento en que Jesús está por ahí sanando, está por ahí caminando, está por ahí compartiendo con la gente como pasaba sus días, según los relatos que vemos de los evangelios. Y hay un hombre que está esperando poder tocar un estanque en el que de vez en cuando venía un ángel, venía el ángel y tocaba el agua. Y después el que tocara el agua después de eso quedaba sano. Pero este hombre no podía caminar y nunca podía llegar a tiempo al estanque. Entonces en esa se encuentra Jesús, lo llama y le dice: es que no tengo quien me lleve al estanque, no tengo un amigo que me lleve al estanque. Y Jesús lo sana ese día, aún sabiendo Jesús que se podía meter en problemas, como eventualmente pasó, porque lo sanó en día de reposo. Y vinieron y acusaron a Jesús por sanar en día de reposo.
Finalmente, y la historia más impactante de estas tres, la encontramos en Lucas 23, del 42 al 43, y esta sí quiero leerla con ustedes. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que muchos de ustedes ya se ubicaron en qué historia estoy. Jesús estaba en la cruz, a punto de dar su vida por usted y por mí. Y aún ahí, sin tener tal vez en nuestra imaginación o en nuestra mente, no tenía nada que ofrecer Jesús a esa otra persona, al ladrón que estaba en la cruz junto con él. Y aún así Jesús le da lo único que tenía en ese momento, y es la seguridad de la vida eterna. Aún en su último momento, Jesús estaba interesado en mantener relaciones con las personas de su alrededor, sin importar si fueran su familia, sus amigos o un total desconocido. Jesús estaba interesado en compartir con las personas, porque Él vino precisamente a salvar a las personas y nos ha enseñado eso. Y nosotros debemos, como estamos aprendiendo, imitar a Jesús y aprender de sus hábitos. Muchas veces nosotros, y las trabas que tal vez le ponemos a amar, a, a conocer personas, a entablar nuevas relaciones, son muchas. Son tal vez heridas que alguna persona nos dañó, nos hirió profundamente. De pronto son cosas que no hemos sanado. Un amigo que nos traicionó, de pronto una relación amorosa que salió mal, alguien que nos estafó, que se aprovechó de nosotros y no hemos sanado eso. Tal vez tenemos orgullo y creemos que no debemos hablar con esta persona o con aquella otra por algo, ¿sí? Y ahí viene lo otro, que son prejuicios que tenemos hacia ciertas personas. Si se viste así o asá, si tiene tatuajes, si tiene el cabello largo, si tiene color de piel diferente, si es de otro lugar del mundo. Tenemos prejuicios, lastimosamente. Si creen una cosa diferente a nosotros. También sacamos la excusa de la falta de tiempo. No, es que yo no tengo tiempo para eso. Es que mantener una amistad requiere tiempo, dedicación, y yo no tengo tiempo para eso, entonces prefiero no hacerlo. O tal vez somos egoístas porque sabemos que tener una amistad de cierto modo es demandante en cuanto a tiempo, pero también en cuanto a cosas, ¿sí? Entonces tal vez yo no quiero compartir mis cosas con otra persona. Entonces por eso como que creamos barreras que nos impiden crear amistades o conocer nuevas personas. Cuando hace unos años que tuve la oportunidad de ir a Brasil, aprendí que en portugués la palabra prójimo es próximo. Y esto para mí fue una gran revelación, porque entendí y empecé a pensar, claro, todas las personas que están a mi alrededor son mi prójimo, y Jesús me enseñó que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es decir que no solamente a las personas de mi familia, de mi casa, mis amigos cercanos, sino debo amar también al que va en el bus conmigo, al que va en la calle, al que me pide plata, a todas las personas que me rodean. Ese es el prójimo, el próximo, ¿sí? Y, y empecé a pensar en eso, y empecé a tratar de practicar esto, de empezar a amar al prójimo. No es fácil, pero Jesús nos ha enseñado cómo debemos hacerlo, y que realmente no somos nosotros, sino que es Él lo que hace en nosotros. Y esto, y el fin de hacer amigos y de mantener relaciones, el fin de adoptar este hábito en nuestra vida, no es otro más que mostrar a Jesús, ¿sí? Entre más personas tú conozcas, más personas le vas a poder hablar de Jesús, de Cristo, y hacer que el reino de Dios crezca. Entonces te invito a que seas auténtico, o sea, con tu personalidad. No finjas frente a las demás personas. Jesús era totalmente auténtico frente a las demás personas. Él era como era. A veces algunas personas a Jesús no les caía bien, pero él seguía siendo así, ¿sí? Pero en general se mostraba amistoso con todos, aunque les cayera mal. Pide a Dios que te ayude a tener encuentros guiados con personas.
Muchas veces escuchamos historias de que vamos, y a mí mismo me ha pasado, de que vamos en un bus tal vez y sentimos que el Espíritu Santo nos dice como, hey, háblale a esta persona de Jesús, háblale al que tienes al lado de Jesús. Y nosotros somos temerosos con eso. Debemos de perderle el miedo a eso y al contrario, desear y pedir que estos encuentros se puedan dar. Sea amigable, una sonrisa, un gracias, un buenos días, un saludo, son cosas que tal vez usted diga, no, pero no estoy mostrando a Jesús así, pero sí lo hace diferente y las personas empiezan a darse cuenta de eso y van a querer lo mismo que usted está teniendo. Da el primer paso, no esperes a que las personas vengan y como que te busquen, sino que da el primer paso. Como hizo Jesús con sus discípulos. Él iba por ahí, los llamó y se hizo amigo de ellos. Ten compasión por las personas. Es fácil amar a las personas que están en mi casa. Es fácil amar a las personas que conozco ya hace un tiempo, ¿sí? Pero Jesús nos pide que también tengamos compasión por las personas que están allá afuera, que lo necesitan, que tengamos compasión por el que mendiga, que tengamos compasión por el que no tiene un techo, por el que no tiene familia, que no tiene un hogar, por el extranjero, por el que perdió todas sus cosas. No sabemos las historias de las personas. Tengamos compasión como Jesús tenía compasión por las personas cuando estuvo acá entre nosotros. Les invito a que oremos en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mostrarnos amigos como Jesús se mostró amigo. Papá Dios, muchas gracias por este tiempo en que hemos podido ser edificados, Señor, como iglesia, como familia, Padre Santo. O tal vez, Señor, muchas gracias por este tiempo en que tú permitiste que este mensaje llegara a personas que nunca habían escuchado de ti o habían escuchado y estaban distantes, Señor Padre Santo. Señor, gracias porque hemos aprendido que te encanta hacer relaciones, Señor, te encanta hacer amistades, mantener las relaciones de familia también. Y que Jesús tiene mucho para enseñarnos acerca de eso. Ayúdanos a ser como Jesús y a mostrarnos amigos de las personas que están allá afuera, a mostrar compasión, a mostrar amor. Señor, no para nosotros, sino para que tu reino crezca en la tierra, Señor. No para nosotros, Señor, sino para que más personas te conozcan, Señor. No para nosotros, Señor, sino para hacer testimonio a los demás que tal vez están necesitando una palabra de ánimo, que se sienten solos, Señor. Por eso te pedimos que en esta semana, Señor, en estos días, Señor, tú pongas en nuestros corazones a quién deberíamos llamar, a quién deberíamos buscar y preguntar cómo está y de alguna manera si podemos ayudar económicamente, con tiempo o en oración, Señor, lo podamos hacer. Te bendecimos, Señor, y muchas gracias por esta noche que comienza. Amén y amén.